Primero, quiero invitarles a Génesis en su capítulo número 42. Voy a aprovechar que la mayoría de ustedes deben conocer este texto, hermanos, para no alargarme en la explicación. Génesis 42, 36. Dice: entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Y termina este texto diciendo Jacob: contra mí son todas estas cosas. Bueno, ustedes tal vez conozcan las circunstancias de este texto, hermanos. El hambre había llegado a la tierra donde moraba Jacob junto con los patriarcas, con los que llegaron a ser los patriarcas. Ya había acontecido que José había sido vendido por sus hermanos por causa de envidia, había sido vendido a Egipto, y escuchando ellos que había provisiones en Egipto, entonces Jacob manda a 10 de sus hijos. No manda a José porque había desaparecido, él le pensaba ya muerto, y tampoco manda a Benjamín porque era el último de los hijos que le había dado su amada Raquel, entonces no lo envió con ellos. Van, compran, pero por los eventos que yo espero ustedes conozcan, José, reconociendo a sus hermanos, retiene a Simeón y les dice: no vuelvan a mí si no me traen al hijo menor, a Benjamín, para ver si es cierto toda la historia que me contaron. Entonces regresan con el padre, regresan ya solo los 9, y se les acaban las provisiones que compraron en Egipto y tienen necesidad de ir otra vez. Y le plantean a Jacob: pues tenemos que ir, pero la condición para recibirnos es que lleváramos a nuestro hermano menor Benjamín. Entonces es de ahí de donde surge este texto. Su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, es decir, se perdió hace tiempo, ni Simeón tampoco, se lo quedó sin saber Jacob que era su propio hijo José. Simeón tampoco, ya no está, y ahora se llevan a Benjamín. Y dice: contra mí son todas estas cosas. Jacob toma las circunstancias por las que estaba pasando, toma esa historia larga, porque ya José había desaparecido, y él remata todo esto diciendo: contra mí son todas estas cosas, que es un sentimiento, hermanos, precisamente que puede surgir cuando se pasan por trances como los que pasan nuestros hermanos hoy día. Que ciertas circunstancias, ciertos males, desgracias, tragedias, nos hacen que de nuestro corazón broten estos pensamientos. Tal vez no lo llegamos a expresar, tal vez sí, pero nuestro corazón dice: contra mí son todas estas cosas. ¿Sí? Voy a hacer una pausa con respecto a esta historia y la voy a tomar al final, hermanos, para concluir esta enseñanza. Así que quiero hablarles, hermanos, acerca de lo que los creyentes deben saber acerca de Dios cuando las circunstancias son contrarias y cuando no sabemos el porqué de las cosas, mis hermanos. Ahora, esta enseñanza tiene por título precisamente: contra mí son todas estas cosas. Bueno, quiero invitarles a un primer texto, hermanos, Proverbios 17:3. Yo ya he hablado de este texto, hermanos, y quisiera que cuando lo encuentren lo manifiesten con un amén y vamos a leerlo juntos para que no nos durmamos también, mis hermanos, para que podamos estar atentos. Nadie me dijo amén, pero dice Proverbios 17:3: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones.
un comentario importante que les quiero hacer en este día, hermanos, y creo que hoy no vamos a tardar tanto. Un comentario importante que les quiero hacer, hermanos, es el siguiente. Esta vida, lo que ustedes ven, esta hermosura de la creación, el trabajo, el matrimonio, los hijos, los banquetes, los que han ido al mar y se han metido al mar y han experimentado pues todo eso que se siente cuando nos introducimos en aguas, cuando salimos al campo. Todo esto, hermanos, es ciertamente precioso. Dice la palabra que el Señor hizo todo bueno en su tiempo, hermanos. Pero esto, hermano, que tú conoces como la vida, no te lo ha dado Dios, mi hermano, para que permanezcas en ello, para que tu corazón y tu mente y tu alma se apeguen a ello como lo más importante, hermano. En última instancia, yo te diría que todo esto, entiéndame en qué sentido se lo digo, hermano, todo esto, el único propósito que tiene delante del Señor, hermano, el único propósito que tiene delante de Dios es para que tu corazón sea manifestado. El problema, hermanos, es que los hombres, y un problema mayor, es que los que dicen ser cristianos, el problema es que los hombres, y aún los que dicen ser cristianos, hermanos, hacen del trabajo, de la familia o de los placeres la razón de su existencia, hermanos. Y no saben, no entienden que esto que Dios permite, yo tengo hoy 49.8 años, en enero, hermanos, cumplo 50 años, si el Señor lo permite. Si el Señor te da 50 años, o te da 29 años, o te da 70 años, o te da 5 años, el propósito de eso, hermano, es probar tu corazón. Es el único propósito. Pero los hombres nos afanamos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en los bienes, en los placeres y cosas semejantes a esas, hermanos. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Así que esta sección del estudio, de la enseñanza, se llama Lo que los creyentes deben saber acerca de Dios cuando las circunstancias son contrarias y no sabemos el porqué de las cosas. Bueno, aunque tú hayas proyectado tu vida en el sentido de que, bueno, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a comprar mi casa, me voy a casar, voy a tener hijos y después me voy a retirar y me voy a dedicar a viajar y a comer y a conocer el mundo. Aunque tú pienses así, paralelamente a ello, acontece esto: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Así que, cuando tú te aferras a tu trabajo, a tu familia, a tus hijos, a tus estudios, a tu negocio, a los placeres, cuando tú te aferras a eso, la implicación, hermano, el fallo para tu persona, por aquel que ha de juzgar todas las cosas, es que eres un hombre vano. Y surge del hecho de que estas cosas, lo que nos deleita, lo que nos entretiene, lo que nos domina, estas cosas van a pasar, hermano. Porque esta vida, entiéndame en qué sentido se lo digo, solo sirve para que sean manifestados los corazones de los hombres. Allí tú te puedes empezar a explicar por qué una vida es cortada así y de repente. Porque Dios no proyecta la vida así como nosotros pensamos. Él no tiene a esta vida por lo verdadero y por el último fin. Estos no son sus propósitos en ese sentido, hermano.
El propósito de todo esto solamente es que nuestro corazón sea probado, sea manifestado. Y cuando tu corazón es probado, cuando tu corazón es manifestado, a Dios le puede placer, por supuesto, el mantenerte aquí hasta tu vejez, porque tal vez es necesario, como decía Pablo, para la obra. Pero no tiene ningún sentido, hermano, que tú pienses que eres retenido aquí por causa de que el Señor quiere que disfrutes más la vida. Eso es un pensamiento, hermano, que es ignorante, porque nosotros entendemos por la palabra, hermanos, y también por la experiencia, en un momento más lo entiendo, que el verdadero gozo de los hombres se encuentra en Dios, hermanos, y eso no es una frase sin sentido, hermanos. Es algo que el creyente de hecho puede experimentar hoy. No en su plenitud, hermanos, porque precisamente la gloria será ese experimentar a Dios en toda su plenitud, pero eso que Él nos permite palpar de su persona en esta vida, hermanos, es lo que al creyente le impulsa a menospreciar esto que nosotros tenemos aquí y extenderse con fe hacia la vida venidera. En ese sentido, entiendan un poco por qué no les pedí que participaran conmigo en el canto, en el corito, hermanos. Y si vivimos, para Él vivimos, para hacer su voluntad, para temerle, para crecer en el conocimiento de Dios, para hacer su obra, para esforzarnos en el Evangelio, para amar a nuestro prójimo, para amar a Dios sobre todas las cosas. Para eso vivimos, hermanos. Y cuando morimos, también para Él morimos, partimos a su presencia, y si hemos hecho su voluntad, hermanos, si su voluntad ha sido hecha en nuestra vida, debiéramos partir con una sonrisa, menospreciando lo que se queda atrás, hermanos. Así debiera ser. Pero reconozcamos hoy, hermanos, cuán aferrados estamos, muchos de nosotros, a las cosas que conforman esta vida. No lo busquen, hermanos, está en la primera carta de Pedro. No lo busquen para que puedan concentrarse. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, para eso nos hizo renacer el Señor, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, en eso postrero, vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, vuelve a la fe, en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aunque yo no tengo importancia en esto, hermanos, a mí hoy me consta que mis hermanos aman más a Dios que a su hija. Lo sé, hermanos, por la manera en la que ellos han reaccionado. Yo sé que es fácil que nosotros cantemos, porque nuestras letras son así, que amamos a Dios sobre todas las cosas, que Él es nuestro todo. Pero ahora ha sido sometida a prueba la fe de ellos, y yo no les he escuchado maldecir en su corazón o con sus labios a Dios por haberse llevado a su hija o a su hermana. Hoy le consta a los testigos, a los que han estado allí acompañando a los hermanos, que ellos aman más al Señor que a su hija y que a su propia hermana.
Ahora le consta a ellos mismos, porque antes de esto no era posible, ahora le consta a ellos mismos que aman a Dios más que a su propia hija y más que a su propia hermana. Y si esto no hubiera sucedido, no habría sido posible que ellos se apercibieran acerca de esas cosas, ni que los hombres pudieran mirar eso en ellos tampoco. Pero también, hermanos, a Satanás y a sus huestes le consta que mis hermanos aman más a Dios que a su propia hija y a su propia hermana. Porque Satanás es el acusador, como aconteció con Job. Hazle esto y ya verás cómo te blasfema en tu propia cara. ¿Recuerdan ustedes cuando se acercó Satanás con el Señor? Dice, no lo busquen, hermanos, dice Mateo 10, 37 al 39, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Tú puedes hallar tu vida, hermano, nuevamente en tu trabajo. Tú puedes hallar tu vida en tu familia, en los bienes, en las riquezas. Si tú hallas en eso tu vida, delante de Dios, el día de dar cuentas, perderás tu vida, hermano. El que pierde su vida por causa del Señor, el que menosprecia esas cosas por causa del Señor, ese hallará la verdadera vida. Uno de los pensamientos que tenía yo mientras acontecía todo esto en la vida de nuestros hermanos era que yo no quería verme en la posición, hermanos, de tener que decir algunas palabras acerca de nuestra hermana, porque yo la conocía solo por extensión, yo no la conocía personalmente. Se puede decir que yo amaba a nuestra hermana solo por extensión, porque no había tenido trato con ella, en realidad un trato personal. Es mi caso, hermanos, es mi caso particular. Entonces yo sé que en los funerales, hermanos, se suele hablar muy bien de las personas que parten. Y yo no quería verme en esa situación porque yo no conocía a nuestra hermana Yus. Pero me alegró mucho escuchar el testimonio de algunas personas que sí le conocieron, hermanos. Y resaltaron algunas de las virtudes de nuestra hermana y de cómo ella tomaba la palabra y ejercía amor hacia las personas. Yo escuché esto. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? Creo que la mayoría de los que están aquí conoce el caso de Job, de lo que acontece en las esferas celestiales, que Job va delante de Dios y básicamente cuando el Señor le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo me teme? Satanás entonces acusa y propone al Señor, permite que la desgracia venga a su vida y verás si no te blasfema. Hay un acontecimiento muy interesante en el libro de Job, hermanos, y yo quiero pedirles a ustedes que me están escuchando que guarden su corazón de vileza, hermanos. Les recuerdo, estamos hablando de lo que los creyentes deben saber acerca de Dios cuando las circunstancias son contrarias y no sabemos el porqué de las cosas. Guarden, hermanos, su corazón de vileza, porque recordarán ustedes que hubo 3 amigos de Job
que fueron para consolarle. Estos amigos, en el caso de Job, cuando se acercaron para consolarle, déjenme ponerlo entre comillas, se manejaban en un pensamiento, hermanos, que es lo que se desarrolla a lo largo del libro de Job. El pensamiento de los amigos de Job era, básicamente, Job, te ha acontecido esto porque en algo has pecado contra Dios. El libro es complejo, hermanos, pero si lo pudiéramos resumir, la gran controversia de los amigos de Job con Job era esta. Ellos afirmaban que el justo no padece en esta vida y que si te pasa algo, si te pasa una desgracia, es porque en algo habrás pecado contra Dios. Esa era la afirmación de los amigos de Job. La afirmación de Job era que los justos padecen en esta vida. Y uno toma la palabra y la toma el otro y la toma el otro y se están respondiendo, pero básicamente la premisa es esa. Los amigos de Job, básicamente, aunque se habían acercado para consolarle, básicamente estaban afirmando, ¿te pasó eso? Porque habrás pecado contra Dios. Y Job defiende su integridad a lo largo de todo el libro, hermanos. Guarda tu corazón de vileza, hermanos. Recuerden el final del libro. El Señor pide, dice, tus amigos me han afrentado y si no oras tú por ellos, mientras mi siervo Job no ore por ustedes, le dice a los tres, no los voy a perdonar. Porque mi siervo Job ha hablado rectamente, dicen, de mí y ustedes no lo han hecho. Y entonces Job finalmente ora por sus tres amigos y el Señor les perdona. Entonces guarden su corazón de vileza, hermanos. Por supuesto, al hombre le pueden alcanzar sus caminos, sus maldades. Eso también lo hay en la palabra, hermanos, pero guarden su corazón. Si ustedes no saben nada, guarden su corazón, hermanos. No lo dejen ir sobre las imaginaciones de su mente, de su corazón. Un comentario final acerca de Job. Ya cuando el Señor, cuando el Señor trata con Job, perdón, me adelanté, cuando vienen todas las desgracias, dice, Job se levanta, ya había perdido sus bienes, su hacienda, había perdido sus animales, y aún sus hijos, ¿recuerdan ustedes? Fueron tomados en esa prueba, hermanos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y termina esta porción diciendo, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué entienden ustedes por despropósito, hermanos? Dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. El despropósito, hermanos, es un dicho, unas palabras, o son un hecho fuera de razón, o de sentido, o de conveniencia. Miren, bueno, sí tengo con qué. Imaginen ustedes, esto es despropósito, hermanos, que yo estoy hablando con ustedes y de repente hago esto. Y no va ni con el discurso ni nada, sino simplemente yo tomo el lapicero. Ustedes dirían, eso, el hermano está mal, tiene furia contenida o no entendemos por qué ha hecho eso. Es un despropósito, no tiene coherencia. ¿Por qué hizo eso? Bueno, Dios no hace nada que tenga que ver con despropósitos, hermanos. Cuando Dios hace algo, hermanos, tiene ello una razón, tiene un propósito, hermanos. E incluso si tú no sabes el por qué Dios lo ha hecho,
puedes tener certeza, porque Dios es bueno, hermanos, puedes tener certeza de que Él no tiene despropósitos. Él no hace cosas porque me levanté de mal humor, como somos los hombres, porque se me ocurrió, porque me cae mal, porque todo eso que tiene que ver con las pasiones que nos condicionan a nosotros, nuestro Señor no las padece, hermanos. Él no hace despropósitos. Todo lo que hace, lo hace por una razón. Aunque tú sientas que eso trastornó tu vida, aunque tú sientas que eso no tuvo sentido. Un texto que a mí me ayuda mucho, hermanos. Se podría decir que es mi insignia, mi bandera, con la cual yo navego en esta vida, hermanos. Es en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1:5, dice la palabra y va en armonía con lo que les acabo de comentar. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Déjame explicarlo de esta manera, hermano. Una cuestión con la que yo batallo y por la que constantemente meneo mi cabeza diciendo qué clase de cosa eres, Alfonso, qué clase de hombre eres, es porque a mí me pueden venir malos pensamientos, hermano, incluso en medio de una predicación como esta. Ideas, tentaciones, pensamientos que salen de la voluntad de Dios, del orden de Dios. Y tú me ves hablando de la palabra, ¿no? Y yo lidio con eso hacia mis adentros. Pero Dios, hermanos, es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. De tal modo que tú puedes tener la certeza de que Dios no miente. Tú puedes tener la certeza de que Él no hace nada maliciosamente. Tú puedes tener la certeza de que Dios no tiene dobles agendas, de que Él no es alguien que te manipula el corazón para que hagas lo que Él quiere. Si Él te lleva a hacer algo, hermano, es mediante la verdad y porque su voluntad es la mejor, porque su voluntad es buena, hermanos. Es allí cuando el hombre hace. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. De tal manera que ahí me puede suceder que me quede yo con lo necesario, que me ha acontecido, hermanos, con lo necesario para el día. Yo sé que Dios es bueno y que no hay ningunas tinieblas en Él. Puede ser que mi negocio fracase, hermanos. Yo sé que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Yo me puedo enfermar mañana, hermanos. Yo sé que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Y aunque no es el mismo caso, no es la misma situación, en mi familia, que éramos 5, el mismo número que nuestros hermanos, ya se fueron 2, ya se fue mi hermana. Yo en este año la rebaso, que es algo bien curioso para mí. Ella se fue a los 49 años y ella era la hermana mayor. Entonces, para mí es algo raro el pensar que ahora yo voy a tener más edad que ella, porque no es natural, hermanos. Entonces el Señor se llevó a mi hermana y después se llevó a mi papá. Yo sé esto, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Claro está, hermanos, yo no estoy levantando la mano para que me acontezcan cosas, ¿no? Nuestra carne se cimbra y tiembla cuando suceden, hermanos, pero esto es lo que debe
tener en cuenta, debe tener presente un cristiano, hermanos, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En Dios no hay nada malo, hermanos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero como dice la palabra, todo esto se debe discernir espiritualmente, porque tú puedes esperar el fin de que tu empresa prospere, y eso no es de lo que está hablando la palabra. Tú puedes esperar el fin que, bueno, me quiero casar y quiero tener muchos hijos. No es de eso, de lo que está hablando la palabra. El fin que esperáis, hermanos, tiene que ver con la comprensión de lo mejor, con que conozcas a Dios y entiendas que anhelándole a Él, Él te va a dar eso al final de tus días, si permaneces en Cristo. Me dirijo ya casi al final, hermanos. De una fuente inesperada vamos a obtener sabiduría, hermanos. Estas palabras, les voy a explicar, proceden de Acab, ese rey nefasto, pero las voy a tomar porque condensan sabiduría, y ahorita se las digo, y lo cierto es que las puedo validar con otros textos de la palabra. No me apedreen tan rápidamente, hermanos. Resulta que hay un rey que se acerca a Israel y le dice: tus hijos y tus hijas hermosos son míos. Es decir, voy a ir y me voy a llevar de tu palacio, de tu ciudad, me voy a llevar a los mejores hombres y las mujeres. Y Acab en ese momento agacha su cabeza porque era un rey poderoso y le dice: bien dices, o sea, ven y hazlo, ¿no? No voy a pelear contigo. Y cuando aquel escucha eso, le dice: y también tu oro, tu plata y todas tus cosas preciosas. Y Acab dice: eso no se lo voy a dar. Entonces aquel le amenaza fuertemente y dice: voy a ir y entonces verás. Y ahí vienen las palabras, hermanos. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y se las explico, hermanos. Hagan de cuenta que tú en un cinturón tienes tu espada. Entonces, yo puedo ser bien valiente a la hora de que voy a la guerra, me la ciño y digo: no me van a durar ni para el principio, voy a matarlos a todos, voy a conquistar sus ciudades y me voy a quedar con todos sus bienes. Voy yo de bravucón. Lo que Acab dice es que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. ¿Qué significa? Alábate cuando hayas terminado tu obra. Cuando hayas terminado tu obra, entonces ya, di todo lo que quieras. Así le respondió Acab a este hombre, que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Bueno, hermanos, ¿por qué les digo esto? Nuestra hermana, hermanos, ya terminó su carrera. Y en este momento ella ya se quitó de sí, ya se desciñó las armas, ya acabó su obra. Pero cada uno de nosotros, hermanos, que estamos vivos, vuelvo sobre lo mismo, no estamos vivos para la empresa, para el negocio, para la familia, para los placeres. Estamos vivos, hermanos, en el sentido de que tenemos ceñida nuestra arma y nos toca a nosotros obrar, nos toca luchar todavía en esta vida, hermanos. Trae sabiduría, hermano, a tu entendimiento, a tu cabeza, y pelea, hermano, pelea la buena batalla que tienes por delante, hermano.
No seas un hombre vano, no te alabes. Hoy día, el creyente tiene derecho a reposar cuando sus días hayan acabado en firmeza, temiendo a Dios, y así parta. No se alabe el que se ciñe las armas, que se alabe el que las desciñe, el que ya acabó su obra. Ese se puede alabar. Bien, hermanos. 2 comentarios y terminamos. Es prudente que hablemos, hermanos, acerca de lo que es la seguridad del creyente. Porque como ustedes pueden palpar hoy día, la vida puede ser quitada en cualquier momento, hermanos. Dios tiene derecho. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La vida está en su mano. Solamente voy a hacer este comentario, hermano. Ustedes están bien acostumbrados a este texto de 2 Corintios 5:17. Y yo espero que esto les dé una perspectiva para que comprendan en dónde está la seguridad verdadera del creyente y no estemos confiando en una confesión de fe, en haber levantado la mano, en haber pasado a un altar un día, hermanos. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo es el razonamiento, hermanos, al que nosotros acudimos siempre? Puesto que yo he aceptado a mi Señor en mi corazón, luego entonces soy nueva criatura. Bueno, déjame decirte, hermano, que ese pensamiento es completamente erróneo. Absolutamente erróneo. Lo único que tienes que hacer para entender bien el sentido del texto es invertirlo, hermano. ¿Cómo puedes tú tener certeza de que estás en Cristo? Entiendan en qué sentido lo digo, hermanos. Nosotros siempre solemos concluir que somos nueva criatura por cuanto hemos hecho una decisión de fe. No es así, hermanos. Si tú examinas la palabra al respecto de lo que significa ser una nueva criatura, y tú puedes comprobar que esas cosas se cumplen en tu vida, luego entonces puedes concluir que estás en Cristo. Pero nosotros tenemos el pensamiento al revés. Puesto que he hecho mi decisión, he tomado mi decisión, luego entonces soy nueva criatura. Y decimos soy nueva criatura sin ninguna prueba en la mano. Tienes que voltear el razonamiento, hermano. Tienes que indagar en la palabra lo que significa ser nueva criatura. Y si tú puedes comprobar que eres una nueva criatura, entonces puedes decir, estoy en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. Lo que el texto quiere decir es que si tú dices que estás en Cristo, eso lo compruebas cuando miras que a la luz de la palabra puedes comprobar que eres en efecto una nueva criatura. No es una fórmula mediante la cual tú haces una oración, luego entonces soy nueva criatura. No sé si me enredo en la explicación, hermanos. Un ejemplo. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todos nosotros decimos amén. Pero a continuación los describe. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieres saber si eres una nueva criatura? ¿Quieres saber si estás en Cristo? Indaga en la palabra lo que es andar en la carne y lo que es andar en el Espíritu.
¿Por qué es importante, hermanos? Porque como pueden ustedes ver, la vida puede ser arrebatada por nuestro Señor cuando a Él le place. ¿Sí? De esas cosas, por cierto, estamos hablando los miércoles, hermanos. Estamos tratando de hablar los miércoles. Estar en Cristo. No me voy a extender en esta ocasión, hermanos, porque el tema central no es ese. Termino, hermanos, y quiero cerrar la historia de Jacob. ¿Recuerdan? Jacob ha mandado a sus hijos, ha mandado a 10, porque José no aparece, porque José había sido vendido a Egipto. No quiso mandar a Benjamín, era su hijo preferido, su hijo predilecto, pues. Van los 10, José los reconoce y retiene a Simeón. Y Jacob hace ese recuento, dice, José no aparece, Simeón fue retenido allá, y ahora me piden que mande también a Benjamín, dice, contra mí son todas estas cosas. Bueno, ustedes conocen la historia, José se da a conocer a sus hermanos. Y tras darse a conocer a los hermanos, a sus hermanos, y aquí estas palabras son más para mis hermanos, nuestro pastor, para Jime misma que está aquí presente. Dice que cuando José manda a sus hermanos, ya de vuelta, ya se manifestó a ellos, les dice, vayan por mi padre. Vayan por mi padre. Y dice que le dio a cada uno mudas de vestidos. Y a Benjamín, era su hermano, porque él compartía madre con Benjamín, eran ambos hijos de Raquel y de Jacob. Dice, le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino, porque el hambre apenas estaba empezando. Entonces manda provisiones para que se traigan a Jacob. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob, su padre. Y aquí viene la gran cuestión. Es hora de confesar que está vivo, que José está vivo, pues ellos lo habían vendido. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y él es Señor en toda la tierra. Y miren lo que pasa, hermanos, dice que el corazón de Jacob se afligió, porque tenía años, su hijo dado por muerto, lo había dado por muerto y su corazón se aflige. Y básicamente la actitud de Jacob es decir, no jueguen conmigo, no me mientan con respecto a esto. El corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado. Y dice que viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, dice, su espíritu revivió. Ante las pruebas, ante lo que podía ver, ante lo que podía palpar, dice, su espíritu revivió y él termina creyendo. Entonces dijo Israel, dijo Jacob, basta, José mi hijo, dice, vive todavía. Y mis hermanos tienen que vivir su luto, por supuesto, porque ha habido una separación, y es esa separación la que nos lastima. Pero cuando su corazón pase por esto, hermanos, entonces viene una verdad que nuestra hermana vive. Y nuestros hermanos pueden decir, basta, basta de luto, basta de la tristeza, mi hija vive. Entonces, hermanos, esta es la esperanza del creyente. Es así como los creyentes debemos gustar de la muerte, de nuestros familiares, de nuestros allegados. Basta, José vive. Así es con el que muere en Cristo, hermanos.
¿Sí? Entonces, mis hermanos, yo espero que nosotros tomemos sabiduría, dice la palabra, que no pongamos nuestro corazón en el lugar de fiesta, sino que pongamos nuestro corazón, tomemos sabiduría del lugar de luto, hermanos. Allí hay verdadera sabiduría, hermanos. Entonces, vamos a dar gracias al Señor por esto. Pónganse de pie, hermanos, y voy a dejar el tiempo a nuestro hermano después de esta oración.